Llamamos imperialismo a la política de dominio territorial, político y económico y cultural de las grandes potencias sobre los pueblos de menor desarrollo. Múltiples factores causaron el imperialismo europeo. Entre 1870 y 1914, las grandes potencias de Europa Occidental se reparten el mundo cubriendo un tercio del globo, toda África, norte, sur y oeste de Asia, toda Oceanía y partes de América. En China, Japón y América Latina, la penetración económica permite una fuerte influencia en la política. Causas. Crisis económicas en los países de desarrollo industrial capitalista. El crecimiento demográfico impulsa la inmigración de europeos a otros países. Progreso tecnológico estimula el sentimiento nacionalista y brinda apoyo popular a los gobiernos imperialistas. Misión civilizadora y deber moral de los europeos por incorporar el progreso a los pueblos situados en un nivel inferior al desarrollo. La guerra de los Boers. Los Boers, también llamados afrikaners, eran granjeros de origen holandés que se habían establecido en una zona del Cabo a mediados del siglo XVII, de fe calvinista y profundamente racistas. Habían despojado a los aborígenes de sus tierras entre 1835 y 1845. Hubieron de retirarse de estos territorios ante la presión de los colonos británicos y se establecieron en las zonas más norteñas. Es en esta zona donde chocaron de nuevo los intereses de los colonos británicos y de los Boers. El conflicto se inició tras el descubrimiento en 1886 de ricos yacimientos de oro y diamantes en los territorios Boers. Gran Bretaña, además por razones geopolíticas, tenía un elevado interés en unir al continente africano de norte a sur bajo su soberanía, en tanto que los Boers, además de otros pueblos como los Zulúes, obstaculizaban esas pretensiones. En la guerra anglo-boers, que durara desde 1899 hasta 1902, confluyeron por lo tanto factores tanto políticos como económicos inherentes al fenómeno imperialista. El desarrollo de la guerra pasó por diversas fases, desde las iniciales victorias de los afrikaners, cuyo presidente Kruger declaró la guerra a los británicos, hasta la derrota de estos tras la sangrienta guerra de guerrillas. En 1902, por el Tratado de Berenig, se puso a fin a las hostilidades y los Boers quedaron bajo el dominio del Imperio Británico, aunque conservaron una amplia autonomía en las provincias de Orange y Transvaal. La Guerra del Opio. La Guerra del Opio o Guerra Anglo-China ocurrió entre 1839 y 1860 y fue el resultado de los conflictos comerciales entre China y el Reino Unido. China estaba intentando prohibir el consumo de drogas, particularmente del opio, que generaba fuertes adicciones entre su población, con las graves consecuencias sociales y económicas, mientras que Gran Bretaña controlaba el opio procedente de la India británica y lo introducía en China. Durante el siglo XVI, China y Europa comenzaron su intercambio comercial marítimo. El comercio creció aceleradamente. Desde Manila partían galeones cargados con riquezas de Oriente. El emperador Qing intentó limitar el contacto con Occidente, permitiendo que solamente Cantón estuviese abierto al comercio, poniendo a los europeos pesados trámites y restricciones para la venta de sus productos y protegiendo sus propios monopolios de producción de competencia, con lo que los precios subieron y la demanda china de productos europeos bajó. España inició la venta de opio a los chinos, junto con tabaco y maíz, para equilibrar el déficit. En el Reino Unido había gran demanda de té, seda y porcelanas chinas, pero los productos británicos no estaban posicionados en China, por lo que el país tenía un fuerte déficit comercial y los artículos chinos tenían que pagarse con plata. El comercio del opio creció y la plata británica disminuyó en China. En 1729, el emperador chino prohibió su comercio por la gran cantidad de adictos que generaba.
La prohibición generó el conflicto, pues mientras el emperador chino veía en la droga un peligro para la población, los británicos veían en el comercio del opio una manera de compensar el comercio con China, pues la droga les generaba ganancias cercanas al 400%. Las guerras que se entablaron por esta razón y los acuerdos y tratados que le siguieron llegaron a abrir los puertos chinos al comercio y a colapsar la economía china. La droga se cultivaba en China desde el siglo XV. Se mezclaba con tabaco de acuerdo con una receta inventada por los españoles. Los holandeses dominaron el mercado a partir del siglo XVII y el consumo se generalizó tras el contrabando británico en el siglo XVII. Tras percatarse de los problemas de salud vinculados con el opio, en 1829 el emperador chino prohibió su consumo. La droga comenzó a circular clandestinamente. El emperador, alarmado ante el crecimiento del consumo del opio en China, ordenó la destrucción de cerca de 20.000 cajas de opio y envió un correo a la reina Victoria pidiendo que rescatase las reglas del comercio internacional, no introduciendo más opio a suelo chino. Por toda respuesta, en noviembre de 1839, la reina Victoria envió a la flota británica para atacar a la armada china en Hong Kong, iniciándose la contienda. Resultaría la derrota de China. En la guerra del opio estarían implicadas otras naciones como Francia, aliada y socia comercial de Gran Bretaña y Alemania. Tras perder China, se vio obligada a tolerar el comercio del opio y a firmar tratados unilaterales y humillantes en los que se forzaba a abrir puertos al Tratado de Nankín en China. Otras de las consecuencias fueron: en general, la población sufrió un incremento al disminuir la mortalidad por la introducción de la medicina moderna occidental y mantenerse en alta natalidad. El imperialismo condujo a la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las poblaciones indígenas y a la implementación de las pautas de conducta, educación y mentalidad de los colonizadores. Asimismo, supuso la adopción de las lenguas de los dominadores, especialmente el inglés, el francés y el español. Ello arrastró a una fuerte aculturación. La religión cristiana, católica, anglicana, protestante, etc., desplazó a los credos preexistentes en muchas zonas de África, o bien se fusionó con esas creencias, conformando doctrinas de carácter sincrético.